Buenas noches, estimado oyente. Bienvenidos a nuestra serie sobre los dioses aztecas. Hoy contaremos la historia de Tlaloc, conocido como el dios de la lluvia, la tormenta y la fertilidad. Pero esta no es solo la historia de una deidad que trae el agua, es también la historia de la sequía, del miedo y del frágil equilibrio entre los dioses y los hombres. En el mundo azteca, la lluvia no es una bendición gratuita. La lluvia se espera, se desea y sobre todo, se paga. Cuando la tierra se agrieta y el cielo guarda silencio, los hombres buscan la mirada de Tlaloc, porque su ira no solo se manifiesta con inundaciones, sino también con el vacío absoluto, la ausencia total de lluvia. Entender a Tlaloc es entender cómo veían los aztecas a la naturaleza. Significa comprender por qué la abundancia siempre viene acompañada del temor y por qué la vida siempre conlleva un precio. Esta es la historia de un mundo donde el agua da la vida con la misma facilidad con la que la arrebata. Para descubrir cómo Tlaloc moldeó la mitología azteca, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Tu apoyo es vital para que esta serie continúe y para que podamos analizar a fondo a todos los dioses mitológicos. Ahora, por favor, detente un momento, dale me gusta y suscríbete. Toma un respiro profundo. La historia de Tlaloc comienza ahora. En el mundo azteca, cuando el cielo guardaba silencio, no se consideraba una coincidencia. La dispersión de las nubes, el cambio de dirección del viento o el retraso de la lluvia no eran decisiones que la naturaleza tomaba por sí sola. Cada uno de estos eventos era la señal de una voluntad, y esa voluntad era aceptada como la voluntad de Tlaloc. Tlaloc no era para los aztecas simplemente el dios que traía la lluvia. Era una fuerza que hacía posible la continuidad de la vida, pero que también podía terminarla de forma repentina. La lluvia nutría la tierra, pero el exceso de agua ahogaba las cosechas, las inundaciones devoraban ciudades y el lodo bloqueaba los caminos. Por eso, el nombre de Tlaloc se pronunciaba con abundancia, pero también con temor, porque nada de lo que él entregaba era incondicional. Las tierras habitadas por los aztecas se encontraban en la meseta del actual México central. Esta geografía era vulnerable a largos periodos de sequía y a lluvias repentinas y devastadoras. Un año podía ofrecer cosechas generosas, mientras que al siguiente se ponía a prueba al pueblo con el hambre. Fue esta incertidumbre la que moldeó la identidad mitológica de Tlaloc. Él era el dios de una naturaleza inestable. No era completamente misericordioso ni estaba constantemente furioso. Su poder residía en su imprevisibilidad. Para los aztecas, que la lluvia llegara a tiempo no era solo una cuestión agrícola. Era la prueba de que el universo seguía funcionando. Al igual que la salida del sol, la lluvia debía seguir un orden específico. Si ese orden se rompía, el significado era claro. Los dioses no estaban satisfechos. Se hablaba del Tlalocán como el lugar donde vivía Tlaloc. Se describía como un reino más allá del cielo, lleno de agua y verdor. Sin embargo, este lugar paradisíaco era un destino al que solo se llegaba tras una muerte específica. Quienes iban al Tlalocan no eran los que morían en batalla, sino los que morían ahogados, por el impacto de un rayo o en una inundación. Esto revelaba el vínculo de Tlaloc con la muerte. Él era el dios que daba la vida, pero que también la reclamaba. En la sociedad azteca, los dioses no eran vistos como seres lejanos e inaccesibles. Estaban en una relación constante con los humanos,
basada en una responsabilidad mutua. Los hombres cumplían con sus rituales y ofrecían sus sacrificios. Los dioses, a cambio, mantenían el orden del universo. Si una de las partes no cumplía con su deber, las consecuencias eran graves. Tlaloc se encontraba en uno de los puntos más sensibles de este equilibrio, porque su dominio estaba directamente relacionado con la supervivencia. Sin lluvia, el pueblo moría de hambre. Con demasiada lluvia, también. Por eso, el culto a Tlaloc se realizaba con extrema atención y temor. Un ritual mal ejecutado o una ofrenda presentada en el momento erróneo podían traer el desastre. Los aztecas no veían la lluvia simplemente como agua cayendo del cielo. La lluvia era el descenso de la mirada del dios hacia la tierra. Las nubes ocultaban el rostro de Tlaloc y el trueno transportaba su voz. Los relámpagos, por su parte, eran la señal de su ira. Por ello, las tormentas no eran actos aleatorios de la naturaleza, sino mensajes divinos. En sus representaciones, Tlaloc solía aparecer con grandes ojos circulares, colmillos afilados y símbolos acuáticos. Esta imagen sugería que él siempre estaba observando a los hombres. No era un dios distante. Estaba allí, sobre los campos, en las faldas de las montañas y en la oscuridad del cielo. Lo relatado en esta parte muestra que Tlaloc no era solo un dios de la lluvia. Para los aztecas, él era una prueba que representaba el equilibrio de la naturaleza. La vida dependía de su voluntad, y esto mantenía al hombre en un estado de preparación constante. Porque incluso el silencio de Tlaloc se consideraba una advertencia. Y es en este punto donde surgía la verdadera pregunta para los aztecas. ¿Por qué a veces la lluvia no llegaba? ¿Por qué callaba el dios? ¿Y qué precio exigía ese silencio? Las respuestas a estas preguntas residen en las profundidades de la historia de Tlaloc. Para los aztecas, el retraso de la lluvia no era solo un fenómeno natural. Significaba que la negociación con el dios aún no había concluido. Cuando Tlaloc callaba, los hombres comenzaban a buscar sus propios errores. Un ritual mal ejecutado, una ofrenda incompleta o una ceremonia olvidada podrían haber fallado en captar la atención de la deidad. Porque en la fe azteca, los dioses no daban por voluntad propia. Ellos esperaban algo a cambio. Esa contraprestación se expresaba a menudo a través de rituales. El incienso quemado en los templos, las oraciones recitadas, los alimentos y los objetos preciosos ofrecidos eran las vías para llegar a Tlaloc. Pero si la lluvia seguía sin llegar, el significado era evidente. El dios exigía más, y en ese punto, el culto se transformaba en pavor. Se creía que la ira de Tlaloc se manifestaba no solo a través de inundaciones, sino también mediante largas sequías. Los campos marchitos, la tierra agrietada y el pueblo hambriento eran los resultados del silencio divino. Este silencio se percibía como una amenaza, porque la ausencia de lluvia significaba la suspensión de la vida. En tales momentos, los ojos de la sociedad se volvían hacia los templos. Los sacerdotes intentaban descifrar qué era lo que el dios deseaba. Uno de los aspectos más impactantes de los rituales dedicados a Tlaloc era el sacrificio de niños. Según la creencia azteca, las lágrimas de los niños eran la señal más poderosa para convocar la lluvia. El llanto de un infante podía alcanzar el corazón del dios. Por eso, en las ceremonias de sacrificio, se esperaba e incluso se fomentaba que los niños lloraran. Se creía que cuantas más lágrimas se derramaran, más abundante sería la lluvia. Compro 13. Ay, compro 3. Vistos desde hoy,
Estos rituales pueden parecer aterradores e incomprensibles. Sin embargo, para los aztecas, esto no era una elección cruel, sino un esfuerzo por mantener un equilibrio obligatorio. Una sequía podía causar la muerte por hambre de muchas más personas que la pérdida de un solo niño. Los sacrificios entregados a Tlaloc eran vistos como ofrendas para proteger a la comunidad entera. Los templos de Tlaloc solían construirse en lugares elevados. Las montañas se consideraban los puntos más cercanos a las nubes y, por tanto, los lugares más adecuados para el dios de la lluvia. Uno de los santuarios más importantes estaba ubicado en una sección del Templo Mayor en Tenochtitlan. Este templo era un espacio donde se honraba conjuntamente a Huitzilopochtli y a Tlaloc, lo que demostraba cuán entrelazadas estaban la guerra y la lluvia en el mundo azteca. Para los mexicas, la guerra no se hacía solo para ganar territorios. Era el medio para asegurar los sacrificios necesarios para los dioses. Los guerreros capturados eran ofrecidos a las deidades en las ceremonias. Este ciclo también ocupaba un lugar central en la historia de Tlaloc. La continuidad de la lluvia estaba vinculada a la continuidad de la guerra. Sin sacrificio, el ritual quedaba incompleto. El vínculo de Tlaloc con los niños también muestra que no era únicamente un dios de destrucción. Él representaba la fertilidad y la nueva vida. La lluvia era la fuerza que fecundaba la tierra, pero esta fertilidad no llegaba con inocencia, sino con un precio. En el mundo de Tlaloc, nada era gratuito. En esta parte, Tlaloc no se nos presenta como una figura paterna misericordiosa, sino como un poder demandante. Él no se compadece de los hombres, pero sabe qué es necesario para su supervivencia. Por eso, los aztecas no amaban ni odiaban a Tlaloc. Lo respetaban, le temían y se esforzaban por complacerlo. Y justo en este punto, surge una pregunta aún más inquietante sobre la naturaleza de Tlaloc. Si el dios siempre exigía más, ¿tenía fin esta negociación? ¿O acaso los hombres, al intentar satisfacer a Tlaloc, estaban aumentando inconscientemente sus demandas? Estas preguntas sugerían que Tlaloc no solo estaba relacionado con la lluvia, sino también con el destino mismo. Para los aztecas, la forma más aterradora de los dioses no era su ira. Lo más temible era su silencio. Cuando Tlaloc gritaba, cuando estallaba la tormenta o los relámpagos desgarraban el cielo, los hombres sabían a qué se enfrentaban. Pero cuando Tlaloc callaba, entender que había salido mal era casi imposible. Este silencio venía acompañado de la incertidumbre. Y la incertidumbre creaba la forma más pura del miedo. Durante los periodos de sequía, el cielo permanecía despejado y brillante. No había nubes, el viento era leve y el aire parecía estar en calma. Sin embargo, esta serenidad no significaba paz para los aztecas. Al contrario, era la señal de que el dios había retirado su mirada. La ausencia de lluvia alimentaba la idea de que Tlaloc les había dado la espalda. Por eso, la sequía no se vivía solo como un desastre físico, sino como un colapso espiritual. En estos tiempos, los sacerdotes intentaban interpretar el silencio divino. Se hacían profecías y se buscaban señales. El vuelo de un ave, el sueño de un niño o incluso una enfermedad repentina podían leerse como un mensaje de Tlaloc. Porque en el mundo azteca, ningún evento carecía de causa. Todo era un reflejo de la relación entre los dioses y los hombres. El silencio de Tlaloc empujaba a los hombres a sacrificios aún mayores. Primero se presentaban ofrendas sencillas,
luego objetos más valiosos, y finalmente surgía la necesidad de los sacrificios humanos. En este proceso, la sociedad entera vivía bajo una tensión constante, porque la lluvia no solo sostenía la agricultura, sino también el orden social. Cuando comenzaba el hambre, el orden se disolvía, el crimen aumentaba y podían estallar rebeliones. Por ello, satisfacer a Tlaloc se convertía en un asunto político. Los gobernantes aztecas eran vistos como un puente entre los dioses y el pueblo. Si la lluvia no llegaba, esto se consideraba un fracaso no solo del dios, sino también del gobernante. Por esta razón, durante la sequía se organizaban grandes ceremonias y se involucraba a toda la comunidad. Los hombres debían actuar juntos para romper el silencio del dios. El vínculo de Tlaloc con los niños adquiere en esta parte un significado aún más oscuro. A medida que la sequía se prolongaba, los sacrificios de infantes aumentaban. La razón no era solo la creencia de que sus lágrimas invocaban la lluvia. También se pensaba que sus almas puras y sin mancha podían conmover al dios. Esta creencia muestra cuán diferente era el sentido de justicia de Tlaloc comparado con la justicia humana. En este punto, Tlaloc no es totalmente malo ni totalmente bueno. Él es neutral, como la naturaleza misma. La naturaleza no elige a quién dañar, simplemente daña. Tlaloc tampoco se compadece de los hombres, pero su objetivo no es destruirlos. Su fin es que el equilibrio perdure. Si este equilibrio se rompe, los hombres deben soportar las consecuencias. En la mitología azteca, los dioses no dan lecciones morales. Ellos aplican las leyes de la existencia. El silencio de Tlaloc es la más cruel de esas leyes, porque el silencio deja a los hombres a solas con sus propios miedos. No se sabe cuándo llegará la lluvia. No se sabe si el sacrificio es suficiente. No se sabe si el dios está satisfecho. Esta incertidumbre moldea la visión del mundo de los aztecas. La vida no es un lugar seguro. El mañana siempre conlleva un riesgo. Por eso, los hombres deben mantener viva su relación con los dioses constantemente. La adoración no es una opción, es una necesidad. El silencio de Tlaloc es también una enseñanza. Recuerda a los hombres que la naturaleza es incontrolable. No importa cuán poderosos sean, ni cuán grandes sean las ciudades que construyan, el mutismo de un dios puede detenerlo todo. Por eso, los aztecas no buscaban el progreso, sino el equilibrio. Esta parte revela el lado más peligroso de Tlaloc. Él es, más que un dios que grita, un dios que calla. Y ese silencio arrastra a los hombres a un miedo más profundo. En el siguiente paso, debemos observar cómo este silencio se transforma en destrucción y cómo la ira de Tlaloc moldeó el mundo. Cuando el silencio de Tlaloc se rompía, no siempre significaba un alivio, porque lo que venía después del silencio era, a menudo, una lluvia desmedida. Para los aztecas, esto indicaba que el dios finalmente había respondido. El cielo se oscurecía de golpe. Las nubes se congregaban alrededor de las montañas y, cuando la lluvia comenzaba, no conocía el descanso. Esta lluvia no descendía como una bendición gentil que nutría la tierra, sino como una fuerza destructiva. Las inundaciones arrastraban hogares, ahogaban los campos y pudrían las cosechas. Los torrentes de lodo que bajaban de las montañas bloqueaban los caminos, aislando a las ciudades. Estos momentos recordaban que Tlaloc no era solo un dios que demandaba, sino un dios que castigaba. Los hombres, al intentar aplacar su ira, creían a veces que terminaban desequilibrando su balanza aún más. En la fe azteca, los fenómenos naturales nunca eran neutrales.
La lluvia excesiva era la señal de que algo se había hecho mal. Quizás los sacrificios no fueron suficientes. Quizás los rituales no se realizaron en el momento preciso. O tal vez, la sociedad entera había cometido un error. Por eso, las catástrofes se veían como una responsabilidad colectiva, no individual. Todos comenzaban a buscar la culpa que les correspondía. La ira de Tlaloc se sentía no solo en el cielo, sino también en el seno de la sociedad. Tras las inundaciones, aparecía el hambre y se propagaban las enfermedades. Las aguas contaminadas traían consigo la muerte. Esta situación demostraba cuán abarcador era el poder de Tlaloc. Él no solo controlaba la lluvia, sino que determinaba todo lo que venía después de ella. En este punto, intervenían los sacerdotes aztecas. Ellos eran figuras mediadoras que intentaban descifrar los mensajes divinos. Detalles como en qué región las inundaciones fueron más violentas, quiénes resultaron dañados o qué templo fue destruido, se examinaban con cautela, porque cada desastre portaba una pista sobre la voluntad del dios. La ira de Tlaloc no era aleatoria, aunque entenderla no siempre fuera posible. En la mitología azteca se habla de los 4 rostros de Tlaloc. Estos rostros representaban diferentes tipos de lluvia. Uno traía la lluvia fértil, otro las tormentas destructivas, un tercero la sequía, y el último simbolizaba la enfermedad y la putrefacción. Esta estructura múltiple explica por qué Tlaloc era tan impredecible. No era un dios con una sola emoción. Albergaba en su interior todas las contradicciones de la naturaleza. Por eso, el culto a Tlaloc siempre estaba lleno de una búsqueda de medida. Los hombres no pedían demasiado, ni guardaban silencio absoluto. Pedir de más podía enfurecer al dios. Pedir de menos significaba perder su interés. Este fino equilibrio moldeaba la vida cotidiana de los mexicas. Las plegarias por la lluvia se hacían en tiempos específicos, con palabras precisas. El más mínimo error podía vincularse con la fatalidad. Otro aspecto de la ira de Tlaloc era su carácter aleccionador. Las catástrofes obligaban a la sociedad a reorganizarse. Se reparaban los templos destruidos, se revisaban los rituales, y los gobernantes rendían cuentas. En este sentido, Tlaloc era una fuerza que no solo destruía, sino que obligaba a reconstruir. Su ira recordaba la fragilidad del orden. Para los aztecas, lo ideal no era que el dios callara, ni que se enfureciera. Lo ideal era una lluvia equilibrada. Sin embargo, este ideal no siempre era alcanzable, porque la naturaleza de Tlaloc no se moldeaba según las expectativas humanas. Él era un dios con sus propias reglas. En esta parte, Tlaloc deja de ser solo una figura que demanda o calla. Se presenta como un poder que interviene directamente, rediseñando el mundo, y esta intervención recuerda a los hombres una verdad. Cuando llega la respuesta del dios, esta no siempre es un premio. A partir de aquí, la historia de Tlaloc evoluciona hacia una dirección aún más oscura, porque la ira del dios comienza a determinar no solo la naturaleza, sino el destino humano. Tras la ira de Tlaloc, las catástrofes agotaban a la sociedad azteca no solo física, sino también mentalmente. Cuando las aguas se retiraban, quedaban campos cubiertos de lodo, casas destruidas y calles silenciosas. Sin embargo, la verdadera ruina comenzaba en el interior de las personas, porque el desastre demostraba que el dios había respondido. Pero esa respuesta no portaba el significado que los hombres esperaban. En este punto surgía la pregunta más difícil para los aztecas. ¿Había sido suficiente el precio pagado? Si lo fue, ¿por qué llegó la destrucción?
Y si no lo fue, ¿qué más debía entregarse? En el mundo de Tlaloc, no había respuestas definitivas para estas preguntas. El Dios no presentaba reglas claras. Su voluntad solo podía leerse a través de los resultados. La sociedad debía vivir con esta incertidumbre. Los sacerdotes reorganizaban las ceremonias, se aumentaban las ofrendas y los rituales se volvían más meticulosos. Pero cada ajuste implicaba un nuevo riesgo. Un cambio que no fuera del agrado del Dios podía desencadenar de nuevo su furia. Por eso, el culto se convertía en un estado de ensayo constante. Los sacrificios ofrecidos a Tlaloc adquirían en esta etapa una importancia mayor. El sacrificio no era solo una ofrenda, era un mensaje. Los hombres querían decirle al Dios: te tomamos en serio. Somos conscientes del equilibrio. Estamos dispuestos a pagar el precio. La fuerza de este mensaje se medía por la calidad del sacrificio. Cuanto más valioso era, más posibilidades tenía de captar la atención divina. Sin embargo, dentro de este sistema residía una realidad inquietante. A medida que el precio aumentaba, la demanda parecía crecer también. Cuanto más daban los hombres, más parecía exigir el Dios. Esto no se interpretaba como una falta de piedad de Tlaloc, sino como parte de su naturaleza. Él no era un Dios que se saciara. Era una fuerza que ponía a prueba el equilibrio perpetuamente. En la mitología azteca, aunque los dioses eran vistos como seres superiores, no eran absolutamente justos. Ellos también cometían errores, se enfurecían y se equivocaban. En la historia de Tlaloc, este error se manifestaba a través del exceso. Demasiada lluvia, demasiados sacrificios, demasiado miedo. Todo indicaba, en algún punto, que el equilibrio se había roto. Esta situación creaba una tensión silenciosa en el pueblo. Los hombres temían al Dios, pero al mismo tiempo se preguntaban a dónde llevarían sus demandas. Si cada catástrofe requería un precio mayor, ¿tenía fin este ciclo? ¿O acaso los hombres, al intentar complacer al Dios, estaban acelerando su propia extinción? El poder de Tlaloc se revela aquí en su forma más cruda. Él no es solo un Dios que trae la lluvia, es una autoridad que moldea el comportamiento humano. Los hombres vivían según su presencia, temían según su ausencia y se sacrificaban según su ira. Esto convertía a Tlaloc en algo más que una fuerza de la naturaleza. Lo convertía en el destino mismo. En esta parte, lo que representa a Tlaloc ya está claro: un equilibrio incontrolable, un sistema que los hombres, por mucho que se esfuercen, nunca podrán comprender del todo. En este sistema, la buena voluntad, la piedad o la justicia no funcionan bajo medidas humanas. Y en este punto, la historia se acerca al final inevitable, porque en un mundo donde el precio aumenta constantemente, al final hay una pregunta que debe hacerse: ¿qué más pueden dar los hombres? ¿Y se conformará el Dios con ello? La respuesta a esta pregunta se esconde en el último capítulo de la historia de Tlaloc. La historia de Tlaloc no termina con una victoria gloriosa ni con una gran destrucción. Su relato concluye con una realidad que continúa en silencio, porque Tlaloc no es un Dios que pueda ser vencido o derrotado. Él es un ciclo que se repite a sí mismo mientras exista la vida. Llueve, la tierra se vuelve fértil, los hombres viven, la lluvia se detiene, comienza la sequía, el miedo regresa. Para los aztecas, no había escape de este ciclo. La voluntad de Tlaloc no era algo que pudiera entenderse por completo o controlarse algún día. Los hombres solo podían intentar adaptarse. Esta adaptación no era posible a través de la sumisión, sino a través de la aceptación.
porque oponerse a Tlaloc era equivalente a oponerse a la naturaleza misma. Con el tiempo, la sociedad azteca comenzó a ver la presencia de Tlaloc más como una realidad que como una amenaza. Él no era totalmente bueno ni totalmente malo, era necesario para la continuidad de la vida, pero recordaba constantemente la fragilidad de esa vida. Los hombres sentían el aliento del Dios en cada gota de lluvia. Ese aliento a veces daba vida, otras veces asfixiaba. Por eso, los templos de Tlaloc no eran solo lugares de culto, eran también advertencias. Los muros de piedra, los relieves y los altares decían a los hombres: este mundo no les pertenece. Ustedes son solo una pequeña parte de este orden. La tierra, el agua y el cielo existían antes que ustedes y existirán después de ustedes. Esta perspectiva revela la diferencia fundamental de la mitología azteca. Los dioses no existen para proteger a los hombres. Los hombres deben coexistir con los dioses. Esta coexistencia no es una relación de igualdad. Los hombres aprenden, los dioses ponen a prueba. Los hombres dan, los dioses toman. Y a veces no devuelven lo recibido de inmediato. La historia de Tlaloc adquiere aquí un significado universal. No es solo el relato de un dios de la lluvia, es la historia de la posición del ser humano frente a la naturaleza, la búsqueda de sentido frente a fuerzas que no puede controlar, el miedo y la aceptación. Tlaloc es el reflejo mitológico de estas emociones. Los aztecas desaparecieron, los templos cayeron, los rituales callaron. Sin embargo, la realidad que Tlaloc representa sigue con nosotros. La lluvia sigue dando vida. La inundación sigue destruyendo. La naturaleza sigue imponiendo sus propias reglas. Y el ser humano sigue intentando comprender. Y tal vez por eso, la historia de Tlaloc no se queda en el pasado. Porque esta historia narra la esencia inmutable de la relación entre el hombre y la naturaleza, el respeto sentido ante el poder, el miedo hacia lo incontrolable y el deseo de seguir viviendo. A pesar de todo, esta historia termina aquí. Pero la lluvia siempre regresa. Buenas noches, querido oyente, si es que tal cosa es posible.